¿Qué me hizo darme cuenta de que había algo extraño en mi familia? Mi padre nos pesaba todas las mañanas y encerraba a las mujeres en habitaciones vacías si ganaban siquiera medio kilo. Así que les enseñé a todas a manipular su peso con trucos de lucha libre, hasta que él descubrió nuestro secreto e intentó obligarnos a ir a centros de tratamiento. Ahí es cuando las cosas se pusieron realmente locas en mi casa. Las mujeres se pesaban cada mañana a las 6:00 en punto. Si subías medio kilo, te encerraban en el dormitorio vacío sin comida hasta que lo perdieras. Mi madre pasó 3 días ahí una vez porque retuvo líquidos durante su periodo. Cuando salió, tenía los labios partidos y apenas podía mantenerse en pie, pero sonrió y le dio las gracias a mi padre por ayudarla a mantenerse hermosa. Yo solo tenía 8 años en ese momento y pensé que así era la vida. Para cuando cumplí 15, ya había visto a mi hermana desmayarse 2 veces, a mi prima robando agua del grifo del baño y a mi tía enseñándole a su hija a vomitar después de las cenas familiares. Los hombres comían platos llenos mientras nosotras picoteábamos ensaladas, calculando cada bocado. Las reglas eran simples. Súbete a la báscula cada mañana frente a tu padre o esposo. Si el número subía, ibas a la habitación, sin excepciones, sin excusas, excepto, claro, por el embarazo. Pero incluso entonces tenías 6 semanas después del parto para volver a tu peso de casada, o te enviaban de nuevo a la habitación. Y un día, fui agraciada con algo hermoso. No fue un embarazo. Fue un hobby, la lucha libre. Era temporada de lucha en la escuela y ahí fue cuando tuve mi momento de revelación. Vi a los chicos bajar 2 kilos en una noche para los pesajes usando manipulación de agua. Se deshidrataban antes de pesarse y luego se rehidrataban. Era peligroso, pero era temporal. Me obsesioné con las técnicas de manipulación del peso. Píldoras de cafeína como diuréticos para orinar más, el momento exacto de la ingesta de agua, cómo bajar 1,5 kilos en una noche y recuperarlo al mediodía sin que nadie lo notara. Pero no podía quedarme con esto. No cuando mi prima de 12 años lloraba de hambre todos los días. No cuando mi hermana perdía el cabello por la desnutrición. Así que empecé un círculo de costura todos los jueves por la tarde, enseñando a las chicas de mi familia a bordar. Excepto que, entre puntada y puntada, les enseñaba otras cosas. Cómo usar diuréticos naturales la noche antes de los pesajes. Cómo levantarse a las 4:00 am para sudar en bolsas de basura y luego ducharse antes del pesaje de las 6:00 am. Cómo usar esos sobres de hidratación para el agua después. Nos pusimos científicas con esto, rastreando nuestros ciclos para saber cuándo retendríamos agua, tomando medidas para probar que no estábamos ganando grasa, incluso si la báscula fluctuaba. Algunas chicas aprendieron a manipular su peso en 2,5 kilos en cualquier dirección, comiendo comidas completas mientras seguían marcando sus números matutinos, todo para evitar la habitación. Pero también les enseñé otra cosa, cómo documentar todo. Les mostré cómo tomar fotos de las lecturas de la báscula, cómo grabar el sonido de los cerrojos al cerrarse, cómo esconder teléfonos en la habitación de castigo. Mantuvimos registros médicos que mostraban los peligrosos ciclos de deshidratación a los que forzábamos nuestros cuerpos. 6 meses después de nuestro círculo de costura, todo se derrumbó. Les enseñé a las chicas a reprogramar las básculas digitales usando imanes, haciendo que marcaran 2,5 kilos menos. Se suponía que era infalible. Todas habíamos estado comiendo normalmente durante semanas, mientras nuestros padres elogiaban nuestra disciplina. Pero mi tío compró una báscula nueva, una mecánica, anticuada, sin electrónica que hackear. Esa mañana, cada mujer en la casa tenía 2,5 kilos de más. Los hombres se volvieron locos. Pensaron que habíamos coordinado una especie de rebelión. Mientras arrastraban a una chica tras otra a las habitaciones de castigo, tuvieron que usar dormitorios, armarios, el sótano, porque no había suficientes habitaciones oficiales. Mi prima de 13 años comenzó a gritar: "No hemos subido de peso. Hemos estado falseando los números. Hemos estado comiendo todo este tiempo". Sacó su teléfono mostrando meses de documentación, pesos reales versus manipulados, los tutoriales de hackeo de la báscula, todo. La habitación quedó en silencio. El rostro de mi tío se puso morado mientras revisaba su teléfono. Capturas de pantalla de nuestro chat grupal, videos de nosotras enseñándonos a reprogramar básculas, fotos con fecha que mostraban a las chicas comiendo cenas completas mientras sus pesajes matutinos mostraban pérdidas. Pequeña víbora venenosa. Levantó la mano para golpearla, pero en ese momento escuchamos las sirenas. Mi prima sonrió entre lágrimas. He estado transmitiendo en vivo durante los últimos 10 minutos. La policía irrumpió por nuestra puerta principal. Sus radios crepitaban con códigos que no entendía. Mi tío bajó la mano, retrocediendo de mi prima mientras los agentes se dispersaban por la casa. Una agente, una mujer de ojos amables, se arrodilló junto a mi prima, quien aún sostenía su teléfono con manos temblorosas. Todos deben separarse en diferentes habitaciones, anunció la agente principal. Realizaremos entrevistas individuales. El rostro de mi padre pasó de la conmoción al cálculo. Se enderezó la corbata y se aclaró la garganta. Oficiales, esto es claramente un malentendido.
Llevamos un hogar consciente de la salud. Estas chicas están siendo dramáticas sobre simples pautas dietéticas. Los otros padres asintieron rápidamente, siguiendo su liderazgo. Mi tío añadió: fomentamos hábitos alimenticios saludables, nada más. Pero los agentes no les creyeron. Habían visto la transmisión en vivo, habían escuchado los gritos. En una hora, llegaron los servicios de protección infantil con un equipo de trabajadores sociales. Se instalaron en nuestra sala de estar, creando espacios de entrevista improvisados con separadores portátiles. Observé desde la cocina cómo se llevaban a mis primas menores una por una. Cada chica aferraba la documentación que habíamos estado recolectando, teléfonos llenos de evidencia. Mi hermana entró pálida, pero decidida. Cuando salió 40 minutos después, el rostro de la trabajadora social estaba sombrío. Los padres se apiñaban en el comedor con sus teléfonos, haciendo llamadas frenéticas. Al anochecer, llegó un abogado, traje caro y maletín de cuero, anunciando su presencia antes incluso de hablar. Reunió a los hombres en el estudio de mi padre, y pudimos escuchar sus voces amortiguadas a través de las paredes. Durante los siguientes días, nuestra casa se convirtió en una zona de guerra de estrategia legal. El abogado instruía a los padres sobre exactamente qué decir. Los dormitorios vacíos no eran espacios de castigo, afirmaban. Eran habitaciones voluntarias de tiempo fuera, para la meditación y la oración. Las chicas podían irse cuando quisieran, insistían. Los cerrojos eran solo para privacidad. Mi tío se convirtió en el ejecutor de su nueva narrativa. Empezó a aparecer en nuestras escuelas, atrapando a las chicas solas junto a sus taquillas. Mi prima de 14 años encontró una nota en su mochila. Recuerda, la familia permanece unida. Las chicas listas saben cuándo guardar silencio. Acusó a mi hermana fuera de su clase de química. Mamá ya se fue, le dijo, enviada a quedarse con parientes que la ayudarán a entender la importancia de la lealtad familiar. ¿Quieres unírtele? La amenaza funcionó en algunas. 3 chicas de nuestro círculo de costura dejaron de ir a la escuela por completo. Sus madres las mantuvieron en casa, diciendo a quien preguntara que estaban demasiado traumatizadas por las falsas acusaciones para enfrentar a sus compañeros. Pero el verdadero golpe llegó cuando intenté acceder a nuestro almacenamiento en la nube. Meses de evidencia cuidadosamente organizada habían desaparecido. Cada foto, cada video, cada tabla de peso documentada se había desvanecido. Supe inmediatamente quién era el responsable. Encontré a Brad en su habitación, mirando la pantalla de su computadora. Mi hermano mayor siempre había sido el genio de la tecnología de la familia, el que arreglaba nuestros teléfonos y configuraba nuestros chats grupales secretos. Ahora no podía mirarme a los ojos. Papá me obligó a hacerlo, dijo en voz baja. Sabía sobre la copia de seguridad en la nube. Amenazó con cortar mi financiación para la universidad. La fiscal convocó una reunión con las chicas restantes. Se veía cansada, con líneas de estrés arrugando su frente. Sin el testimonio de Mia y con la evidencia digital destruida, este caso se está debilitando. La defensa está pintando esto como un malentendido cultural sobre la crianza estricta. Fue entonces cuando recordé los teléfonos en mis primeros días de enseñanza a las chicas. Les había mostrado cómo esconder teléfonos viejos en las habitaciones de castigo. Teléfonos que podían grabar audio, que podían capturar la realidad de estar encerradas. Algunos de esos teléfonos aún podrían estar allí. La oportunidad llegó durante la boda de mi primo. Toda la familia estaría en el lugar, incluido mi tío. Su casa estaría vacía. Le dije a mi madre que me sentía enferma y necesitaba quedarme en casa. Apenas me miró, demasiado concentrada en mantener las apariencias en la celebración. Con el corazón latiéndome a 1000, conduje hasta la casa de mi tío. La llave de repuesto seguía debajo de la roca falsa donde siempre había estado. Dentro, fui directamente a la habitación de castigo. Un dormitorio convertido con cerraduras por fuera. Abrí la rejilla de ventilación donde le había enseñado a su hija a esconder cosas. 3 teléfonos, todos seguían grabando, aunque 2 se habían quedado sin batería. Al tercero le quedaba quizás un 10% de batería. Lo conecté a mi cargador portátil y empecé a desplazarme por los archivos. Horas de audio, chicas llorando, cerraduras haciendo clic, y luego, oro. La voz de mi tío clara como el día. Sé que encerrarlas es técnicamente un secuestro, pero a veces hay que romper pequeñas leyes para mantener tradiciones importantes. Estas chicas necesitan aprender disciplina. ¿Qué haces aquí? Me giré. David estaba en la puerta, mi primo de 17 años a quien le habían encargado revisar la casa. El hijo de mi tío, entrenado para ser la próxima generación de ejecutores. Apreté el teléfono, lista para correr, pero David cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella. Estaba esperando que alguien los encontrara. Lo miré confundida. Sacó su propio teléfono, mostrándome una carpeta etiquetada «Seguro». «Soy gay», dijo simplemente. «Llevo 3 años escondiéndolo. Sé lo que es estar atrapado por las tradiciones familiares. He estado grabando todo».
las conversaciones de papá, las sesiones de entrenamiento del abogado, todo. Pasamos la siguiente hora transfiriendo archivos, creando múltiples copias de seguridad. David tenía grabaciones de su padre admitiendo haber destruido evidencia, del abogado explicando cómo manipular el sistema, de los padres discutiendo cómo presionar a las chicas para que guardaran silencio. ¿Por qué no te presentaste antes?, le pregunté. La misma razón por la que les enseñaste a las chicas a manipular básculas en lugar de llamar a la policía, respondió. Todos intentábamos sobrevivir dentro del sistema antes de estar listos para destruirlo. El juicio siguió adelante con nuestras nuevas pruebas. La defensa intentó su argumento de diferencias culturales, pintando a los padres como tradicionalistas bien intencionados, que simplemente tenían ideas diferentes sobre la salud y la disciplina. Trajeron expertos que testificaron sobre varios enfoques culturales para el control del peso y la estructura familiar. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi madre pidió testificar. Se paró en esa sala del tribunal, delgada y frágil, y habló por primera vez sobre décadas de abuso, sobre los embarazos en los que la habían encerrado por ganar demasiado peso, sobre las veces que se había desmayado por deshidratación, pero le habían dicho que estaba siendo dramática, sobre ver a sus hijas sufrir la misma suerte y sentirse impotente para detenerlo. Su testimonio abrió compuertas. Una por una, las tías que habían guardado silencio comenzaron a hablar. Hablaron de años de inanición, de ser encerradas por cambios corporales normales, de que se les enseñara que su único valor estaba en los números de una báscula. La decisión del juez fue rápida: abuso sistemático, encarcelamiento falso, peligro infantil. Las sentencias oscilaron entre 6 meses y 2 años, con mi tío recibiendo la pena más larga por sus tácticas de intimidación. Mi madre solicitó el divorcio el día después del veredicto. La casa se convirtió en nuestra y ella transformó la habitación de castigo en una biblioteca. Las palabras tienen poder, me dijo. Estamos llenando esta habitación con palabras mejores. El círculo de costura se convirtió en un grupo de apoyo oficial. Nos reuníamos todos los jueves en el centro comunitario, enseñando habilidades prácticas mientras procesábamos el trauma. Se unieron chicas nuevas, algunas de situaciones similares, otras simplemente necesitando un espacio seguro para existir en sus cuerpos sin prejuicios. Yo me dediqué a la escuela. Mis calificaciones mejoraron ahora que no pasaba cada noche planeando estrategias de manipulación de peso. Una organización de derechos de la mujer se enteró de nuestro caso y me ofreció una beca para estudiar Derecho. Acepté de inmediato, sabiendo exactamente qué tipo de abogada quería ser. Las cartas de la prisión comenzaron a llegar 6 meses después, la letra de mi padre en sobre tras sobre. Desarrollé un ritual: quemarlas sin abrir en la chimenea que una vez había calentado la casa que él había convertido en una prisión. El humo se llevó las palabras que no necesitaba leer. 2 años después, estaba haciendo compras cerca del campus cuando lo vi. Había sido liberado antes por buena conducta, y se veía diferente. Más delgado, más viejo, desgastado por su tiempo dentro. Empezó a caminar hacia mí, su boca abriéndose para hablar. Saqué mi teléfono, lo sostuve entre nosotros, lista para grabar lo que dijera. Se detuvo, entendiendo el mensaje. Nos quedamos allí un momento, expadre e hija, ahora extraños separados por todo lo que había hecho. Luego se dio la vuelta y se marchó. Hoy en día, trabajo con chicas atrapadas en situaciones similares, aún no como abogada, todavía terminando la escuela, pero como alguien que entiende. Les enseño lo mismo que les enseñé a mis primas, pero con un final diferente. Documenten todo. Sí, protéjanse. Absolutamente. Pero también sepan que hay una salida que no implica esconderse y manipular. Hay personas que les creerán, sistemas que pueden ayudar, futuros que no implican básculas y puertas cerradas. El círculo de costura todavía se reúne todos los jueves. Mi madre lo dirige ahora, enseñando bordado real junto con lecciones de recuperación y autoestima. A veces, paso cuando estoy en casa de la escuela, viendo nuevas caras aprender a crear algo hermoso con sus manos, mientras sus cuerpos sanan de años de castigo. Mi hermana ganó 10 kilos y los mantuvo. Ahora sonríe, de verdad sonríe, no la expresión frágil que todas perfeccionamos para los pesajes matutinos. Mis primas están en terapia, algunas aún luchando, pero todas libres de comer cuando tienen hambre y descansar cuando están cansadas. Y yo, estoy aprendiendo que la justicia no se trata solo de castigo, se trata de prevención, educación y de cambiar los sistemas que permiten que el abuso florezca en silencio. Cada chica a la que ayudo a escapar, cada familia a la que educo sobre la diferencia entre salud y control, cada futura abogada a la que inspiro a asumir estos casos, son todas puntadas en un patrón más grande. La báscula de nuestra casa ahora está en el garaje, acumulando polvo. Pensamos en tirarla, pero decidimos guardarla como un recordatorio, no de peso, o control, o terrores matutinos, sino de supervivencia y resistencia.
Y del día en que finalmente dijimos, basta, mi teléfono vibra con un mensaje de texto de David. Él también está en la Facultad de Derecho ahora, en una universidad diferente pero con la misma misión. Comparamos notas sobre casos, compartimos recursos para sobrevivientes, planeamos la práctica legal que abriremos juntos algún día. Dos primos que encontraron una alianza en lugares inesperados, trabajando para asegurarse de que ningún niño tenga que elegir entre la familia y la libertad. Las habitaciones de castigo han desaparecido, transformadas en espacios de sanación y crecimiento. Pero las lecciones permanecen, no las que nuestros padres intentaron enseñar sobre control y cumplimiento, sino las que nos enseñamos a nosotras mismas sobre resistencia y recuperación. Cada jueves, en centros comunitarios y salas de estar de toda la ciudad, nuestra historia continúa. Una puntada, una chica, una voz liberada a la vez. La mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 5:47 am. La voz de mi madre temblaba a través del altavoz. Cambiaron la hora del pesaje. Tu padre acaba de llamar a todos los hombres. Vendrán aquí a las 6:30 en su lugar. Me incorporé de golpe, el corazón a 1000. Esto era exactamente el tipo de manipulación que habíamos temido. Al aleatorizar el horario, estaban tratando de atraparnos desprevenidas, de probar que habíamos estado haciendo trampa al sistema. Envié un mensaje de texto masivo a nuestro chat grupal, advirtiendo a todas sobre el cambio de hora. En cuestión de minutos, las respuestas inundaron. Las chicas estaban entrando en pánico, algunas ya a mitad de su rutina de hidratación matutina, otras habían comido tarde la noche anterior, contando con tener más tiempo para procesar. Mi prima Margie, de 16 años, envió un mensaje de texto diciendo que acababa de terminar un vaso lleno de agua. Bolsas de basura. Escribí rápidamente. Todas las que necesiten bajar de peso, métanse en la ducha ahora. Pongan el agua caliente. Suden. La casa estalló en un caos controlado. Las puertas del baño se cerraron de golpe. Las duchas corrían a todo vapor. Ayudé a mi hermana a envolverse en bolsas de plástico debajo de la ropa. Luego puse la calefacción a tope en su habitación. Teníamos menos de 40 minutos para deshacer 8 horas de alimentación y bebida normales. Mi madre se movía por la casa como un fantasma, el rostro pálido pero decidido. Había perdido 1 kilo en los 3 días desde la visita de la policía, el estrés devorando su ya delgada figura. Pero esa mañana nos ayudó sin dudarlo, trayendo toallas y revisando el progreso de cada chica. A las 6:25 nos reunimos en la sala de estar, el cabello aún húmedo de las duchas, los rostros enrojecidos por el calor, pero los pesos donde debían estar. Los hombres llegaron exactamente a las 6:30, mi padre liderando el grupo con una nueva báscula digital bajo el brazo. Hemos decidido que los pesajes matutinos necesitan más flexibilidad, anunció, instalando la báscula con deliberada lentitud. Los hábitos saludables no deberían ser predecibles. A partir de ahora, variaremos los horarios. Mi tío asintió, sus ojos escaneando nuestros rostros, y usaremos diferentes básculas cada día para asegurar la precisión. Una por una, dimos un paso adelante. Los números aparecieron y cada chica pasó. Pero noté a mi padre tomando notas en una pequeña libreta, registrando no solo los pesos, sino también las observaciones. ¿Quién parecía cansado? ¿Quién parecía nervioso? ¿Quién tenía el cabello mojado? Después de que los hombres se fueron, nos desplomamos en la sala. Mi prima Margie temblaba, deshidratada por la rápida pérdida de peso. Los labios de mi hermana tenían un tinte azulado. Habíamos ganado esta ronda, pero ¿a qué costo? Esto no es sostenible, dijo mi madre en voz baja. Nos miró a cada una, sus ojos llenos de algo que nunca antes había visto. Ira. Seguirán cambiando las reglas hasta que alguien salga gravemente herido. Tenía razón. Durante las siguientes 2 semanas, la guerra psicológica se intensificó. Los pesajes ocurrían en momentos aleatorios, a veces 2 veces al día. Aparecían diferentes básculas cada vez, algunas marcando más que otras. Los padres comenzaron a exigir que nos pesáramos con ropa específica, agregando variables impredecibles. Pero fueron las visitas a la escuela las que nos quebraron. Estaba en cálculo cuando la oficina me llamó. Mi tío esperaba en la oficina del consejero, con su mejor traje y su expresión más preocupada. La consejera, la señora Peterson, parecía incómoda. Su tío está preocupado por su comportamiento reciente, dijo con cuidado. Dice que ha estado difundiendo mentiras sobre su familia. Mi tío se inclinó hacia adelante, su voz goteando falsa preocupación. Solo estamos tratando de ayudarla, señora Peterson. Esta rebelión contra la alimentación saludable, creemos que podría tener un trastorno alimentario, del tipo opuesto. Está animando a otras chicas a comer en exceso. Me quedé paralizada, dándome cuenta de la trampa. Si me defendía, sonaría como si estuviera en negación. Si me quedaba en silencio, parecería una admisión. La señora Peterson miró entre nosotras, claramente insegura de a quién creer. Nos gustaría conseguirle ayuda, continuó mi tío. Hay un maravilloso centro de tratamiento que se especializa en estos temas. Muy discreto, muy efectivo. La amenaza era clara: cumplir o ser enviada lejos como Maya. Esa tarde encontré a mi hermana llorando en el baño.
Me mostró una nota que le habían deslizado en su taquilla. Maya extraña a su familia. No cometas el mismo error. 3 chicas más de nuestro círculo de costura desaparecieron esa semana, no enviadas lejos, sino sacadas de la escuela por sus madres. Educación en casa, decía la historia oficial. Pero nosotras sabíamos la verdad. Estaban siendo aisladas, cortadas de los sistemas de apoyo. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que la traición de Brad iba más allá de simplemente borrar archivos. Lo había notado actuando de forma extraña, siempre en su laptop, siempre cerrando pantallas cuando yo pasaba. Una noche, mientras él estaba en el entrenamiento de baloncesto, me escabullí en su habitación. Su laptop tenía contraseña, pero yo conocía sus patrones. Su contraseña siempre era variaciones del mismo tema. Lo que encontré me revolvió el estómago. Carpetas dentro de carpetas de nuestras comunicaciones, capturas de pantalla de cada mensaje de texto, cada mensaje de chat grupal, cada consejo que les había dado sobre la manipulación del peso. Pero lo peor eran las notas que había añadido, análisis de nuestros patrones, predicciones sobre nuestros próximos movimientos, todo fechado después de que supuestamente lo había borrado todo para papá. Nos había estado espiando todo el tiempo. Escuché la puerta principal abrirse y cerré rápidamente la laptop. Pero cuando Brad entró en su habitación y me vio en su escritorio, supo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No podía mirarme a los ojos. Desde el principio. Papá sabía que intentarías reconstruir la evidencia. Quería adelantarse. ¿Y tú simplemente te dejaste llevar?, le disparé. No lo entiendes, dijo Brad con la voz quebrada. Tiene todo mi futuro planeado. La carrera en su alma mater. Sus contactos para la residencia. Todo por lo que he trabajado depende de su apoyo. Todo por lo que has trabajado está construido sobre nuestro sufrimiento, le respondí. Brad se desplomó en su cama. Lo sé, me odio por ello, pero no puedo perder todo lo que he trabajado. Fue entonces cuando noté algo, una carpeta en su escritorio etiquetada seguro, la misma palabra que David había usado. Guardaste copias, dije lentamente. Estás jugando a 2 bandas. El rostro de Brad palideció. Sal de mi habitación. Pero yo ya había visto suficiente. Mi hermano, el traidor, también estaba cubriendo sus apuestas. En algún lugar de esa laptop había evidencia que había guardado para sí mismo, por si acaso. El jueves siguiente, solo 4 chicas se presentaron a nuestro círculo de costura. El centro comunitario se sentía cavernoso con tan pocas de nosotras. Nos sentamos en un pequeño círculo, fingiendo bordar mientras discutíamos nuestras menguantes opciones. Quizás deberíamos detenernos, sugirió Peggy, mi prima más joven de solo 11 años. Mi mamá dice que estamos destrozando a la familia. La familia ya estaba destrozada, respondí. Solo estamos haciendo visibles las lágrimas. Fue entonces cuando Margaret, una de las chicas nuevas, habló. La hija de mi vecina pasó por algo similar, no con el peso, sino con el control. Dijo que la clave fue encontrar adultos fuera de la familia que escucharan. Lo habíamos intentado con la policía y los servicios de protección infantil, pero el abogado de los padres había sido demasiado efectivo. Necesitábamos un enfoque diferente. ¿Qué hay de los maestros?, sugirió mi hermana. O los médicos. La enfermera de la escuela, dije de repente. Es una denunciante obligatoria. Si pudiéramos obtener documentación médica de la deshidratación, la desnutrición, era arriesgado. Los padres ya nos habían pintado como mentirosas y rebeldes, pero la evidencia médica sería más difícil de desestimar. Pasamos el resto de la sesión planeando. Cada chica visitara a la enfermera de la escuela por separado, quejándonos de síntomas: mareos, fatiga, periodos irregulares. Todo consecuencias reales de nuestros ciclos forzados de control de peso. Construiríamos un rastro documental que no pudiera ser borrado ni destruido, pero los padres nos vigilaban más de cerca de lo que creíamos. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a mi madre sentada en mi cama, con el rostro contraído por la preocupación. Tu padre sabe lo de las visitas a la enfermera, dijo. Alguien se lo dijo. Va a sacarte a ti y a tu hermana de la escuela. Ya llamó para daros de baja. Mi mente se aceleró. Sin la escuela perderíamos acceso a la enfermera, a los consejeros, a cualquier adulto externo que pudiera ayudar. Estaríamos tan aisladas como las otras chicas que habían sido retiradas. Mamá, dije con urgencia, tienes que detenerlo. Ella negó con la cabeza. No puedo. Sabes que no puedo. Sí puedes, insistí. Eres nuestra madre. Tienes derechos. ¿Derechos? Hace mucho tiempo que los abandoné, susurró, pero algo en sus ojos había cambiado. La ira que había visto semanas atrás había evolucionado en otra cosa, quizás determinación o desesperación. Esa tarde, mientras mi padre estaba en el trabajo, mi madre hizo algo sin precedentes. Nos llevó ella misma a la escuela. Si pregunta, os escapasteis, dijo, con las manos temblorosas al volante. Yo no pude deteneros. Fue una pequeña rebelión, pero era suya. En la escuela, fui directamente a la oficina de la enfermera. La señora Chen levantó la vista de su escritorio, la preocupación marcando sus facciones cuando vio mi cara. Necesito ayuda, dije simplemente. Y entonces le conté todo. Escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. Cuando terminé,
Se quedó en silencio por un largo momento. Tendré que presentar un informe, dijo finalmente. Pero dada la investigación anterior de los servicios de protección infantil, quiero documentarlo todo a fondo primero. ¿Puedes traerme evidencia médica? Fotos de las tablas de peso. Algo concreto. Pensé en los teléfonos escondidos en casa de mi tío, en las carpetas secretas de Brad, en las grabaciones de David. La evidencia existía, pero acceder a ella parecía imposible. Lo intentaré, prometí. Starry Navid de la confrontación y la revelación. Esa noche, la confrontación fue explosiva. Mi padre había descubierto nuestra asistencia a la escuela. Estaba parado en la sala de estar con el rostro morado de rabia, mientras mi madre se encogía en el sofá. Me desafiaste deliberadamente, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Ambas, mi hermana y yo nos mantuvimos juntas, sacando fuerza de la presencia de la otra. Detrás de mi padre, Brad observaba desde el umbral, con una expresión ilegible. Fuimos a la escuela, dije. Eso no es un crimen. En esta casa, mi palabra es ley, replicó mi padre. Y has roto esa ley por última vez. Señaló el pasillo. Ambas a vuestras habitaciones. Permaneceréis allí hasta que recordéis lo que significa la obediencia. Sentí a mi madre tensarse a nuestro lado. Esto era diferente de la habitación de castigo. Esto era encarcelamiento en nuestros propios dormitorios. Una nueva evolución del control. No, dijo mi madre en voz baja. Todos se giraron para mirarla. Se levantó lentamente, interponiéndose entre nosotros y mi padre. No, repitió, esta vez más fuerte. Van a ir a la escuela, van a comer, van a vivir. El rostro de mi padre pasó por varias emociones. Sorpresa, rabia, incredulidad. ¿Olvidas tu lugar? Lo recuerdo perfectamente, replicó mi madre. Y he terminado. El silencio se extendió entre ellos, años de opresión y sumisión crepitando en el aire. Entonces mi padre hizo algo que lo cambió todo. Levantó la mano. No para golpear, sino para señalar, para mandar, para reafirmar el control a través de la amenaza de violencia que siempre había acechado bajo la superficie. Brad se movió antes de que cualquiera de nosotras pudiera reaccionar. Se interpuso entre nuestros padres, con su laptop apretada entre las manos. Lo tengo todo, dijo en voz baja. Cada conversación, cada puerta cerrada, cada kilo perdido y ganado, cada chica que lloró, cada amenaza hecha, todo. Mi padre se quedó helado. ¿No lo harías? Ya lo hice, replicó Brad. Copias enviadas a mi nube, a la nube de David, a 3 cuentas de correo electrónico separadas. Toca a cualquiera de ellas y todo se hará público. La pantalla de la laptop mostraba carpeta tras carpeta de evidencia. No solo lo que había recolectado de mi padre, sino lo que había recolectado contra él. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre los padres planificando su estrategia legal. Grabaciones del abogado instruyéndolos para mentir. Registros financieros que mostraban pagos a parientes que acogían a las chicas desterradas. Eres mi hijo, dijo mi padre, con la voz quebrada. Y ellas son tus hijas, replicó Brad. Pero solo te acordaste de eso cuando te sirvió para tu control. El enfrentamiento duró segundos que parecieron horas. Luego mi padre se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe tras él. Escuchamos su coche arrancar y marcharse. Mi madre se dejó caer en el sofá, temblando. Brad dejó la laptop y se sentó a su lado, ambos procesando lo que acababa de suceder. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Brad me miró con ojos exhaustos, porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en él, y eso me asustó más que perder la facultad de medicina. Y la semilla de una lucha mayor. Durante los días siguientes, nuestra casa existió en un extraño limbo. Mi padre no regresó, aunque su ropa permanecía en el armario. Los pesajes matutinos se detuvieron. Comíamos sin calcular, dormíamos sin miedo a mediciones sorpresa, pero las otras familias continuaban con sus rutinas. Oímos de primas que seguían atrapadas en el ciclo. Mi tío había endurecido las restricciones, implementando nuevas reglas para evitar otro levantamiento. El centro comunitario prohibió nuestro círculo de costura, citando disputas familiares en las que no querían involucrarse. David me enviaba mensajes con actualizaciones desde el interior de la casa de su padre. La paranoia aumentaba. Los hombres se reunían todas las noches planeando estrategias legales y discutiendo el control de daños. Habían contratado a un consultor de relaciones públicas para ayudar a reformular la narrativa. Van a alegar persecución religiosa, advirtió David. Dirán que sus valores tradicionales están siendo atacados. Era una estrategia inteligente, redefinir el abuso como cultura, pintarse a sí mismos como víctimas del asalto de la sociedad moderna a los valores familiares, hacernos a nosotras las agresoras que destruyen tradiciones sagradas. La enfermera de la escuela me llamó de nuevo a su oficina. Había presentado su informe,
pero me advirtió que la investigación sería complicada por el caso anterior. Es probable que vean esto como un conflicto familiar más que como abuso, explicó, especialmente con el abogado de su padre involucrado. Pensé en Maya, silenciada y enviada lejos, en las chicas retiradas de la escuela, en mi madre finalmente levantándose solo para enfrentar un futuro incierto. El sistema que debería protegernos estaba siendo manipulado por quienes sabían cómo manejarlo. Fue entonces cuando las palabras de Margaret resonaron en mí. Adultos fuera de la familia que escucharían, pero quizás habíamos estado pensando en pequeño. ¿Y si no fuera solo una familia? Le pregunté a la señora Chen. ¿Y si hubiera otras chicas, otras familias, los mismos patrones? Sus ojos se agudizaron. Eso cambiaría las cosas. La evidencia de patrón es mucho más difícil de desestimar. Salí de su oficina con una nueva misión: encontrar a otras, construir una red más allá de nuestra familia, crear evidencia de abuso sistemático que no pudiera ser explicada como diferencias culturales o disputas familiares. La búsqueda comenzó pequeña: conversaciones tranquilas con compañeras de clase, preguntas cuidadosas en foros en línea. Lentamente, surgieron historias, no siempre sobre el peso, sino sobre el control. Familias donde la comida era utilizada como arma, donde los cuerpos eran monitoreados, donde el castigo llegaba a través de la inanición o el consumo forzado. Escalada de la resistencia. En 2 semanas, me había conectado con 6 chicas de diferentes familias. Sus historias variaban en detalles, pero compartían el mismo núcleo: control disfrazado de cuidado, abuso envuelto en preocupación por la salud, la belleza o la tradición. Nos reuníamos en secreto, no en el centro comunitario, sino en un parque después de la escuela, sin la pretensión del círculo de costura, solo la verdad. En la familia de una chica, la comida se usaba como recompensa y castigo para controlar el comportamiento. Otra insistía en mediciones corporales diarias, no de peso, sino de dimensiones, castigando cualquier expansión. Necesitamos documentarlo todo, les dije, compartiendo lo que había aprendido: registros médicos, fotos, audio, construir casos que no pudieran ser desestimados. Pero incluso mientras organizábamos, la resistencia se intensificó. Mi tío apareció en nuestra casa una tarde cuando mi madre estaba sola. Volví a casa y la encontré llorando en la cocina, con un moretón formándose en su muñeca, donde la había agarrado. Dijo que estoy destruyendo a la familia, susurró. Me arrepentiré de elegir la corrupción sobre la tradición. Fotografié su muñeca, añadiéndola a nuestra creciente documentación, pero sabía que las amenazas estaban escalando más allá de las palabras. Al día siguiente en la escuela, 3 hombres esperaban junto a mi coche. No eran padres de nuestra familia, sino de otras familias con las que me había estado conectando. La noticia de mi organización se había corrido. Estás interfiriendo en asuntos familiares privados, dijo uno. Eso tiene que parar. Levanté mi teléfono, ya grabando. ¿Es una amenaza? Intercambiaron miradas y se alejaron, pero el mensaje era claro. Ya no solo luchábamos contra nuestros propios padres, habíamos desencadenado una resistencia más amplia de familias que veían nuestra rebelión como una amenaza a sus propios sistemas de control. Brad me encontró esa noche en mi habitación, con la laptop en la mano. He estado rastreando sus comunicaciones, dijo. También se están organizando, compartiendo estrategias, recursos legales, incluso discutiendo enviar a más chicas lejos. Me mostró capturas de pantalla de un chat grupal entre padres de diferentes familias. La red que habíamos temido existía. Hombres unidos no por la cultura o la tradición, sino por el deseo de mantener el control sobre las mujeres de sus familias. Hay algo más, dijo Brad, abriendo otra carpeta: registros financieros. Están reuniendo dinero para defensa legal y para algo llamado instalaciones de rehabilitación. Se me heló la sangre. Ya no solo enviaban chicas a parientes, sino a instalaciones reales diseñadas para quebrar la rebelión y forzar el cumplimiento. Necesitamos movernos más rápido, dije, pero rápido significaba arriesgado, y arriesgado significaba peligroso. El plan se concretó en 3 días intensos. David reuniría la evidencia final desde el interior de la casa de su padre durante la cena del domingo, cuando todos estarían distraídos. Brad compilaría todo en archivos organizados con copias de seguridad en múltiples plataformas. Las otras chicas completarían su documentación médica, y yo regresaría a la casa de mi tío en busca de los teléfonos. Esta vez no iría sola. Margaret se ofreció a venir conmigo, junto con su hermano mayor, Theodore, quien tenía su propia historia de control familiar. Él se había liberado a los 18, pero entendía el costo. La emboscada y la transmisión. Llegó el domingo, gris y con llovizna. Mi madre me abrazó antes de irme, susurrando oraciones que nunca antes le había escuchado decir. Se había vuelto más fuerte en la semana desde que se enfrentó a mi padre, pero el miedo aún ensombrecía sus ojos. La casa de mi tío estaba tranquila bajo la lluvia. La llave de repuesto había desaparecido, pero Theodore había aprendido cosas en sus años de resistencia. El cerrojo de la ventana trasera siempre había fallado, y en cuestión de minutos estábamos dentro. La habitación de castigo se sentía más pequeña de lo que recordaba. Quizás porque la veía con ojos más claros, no solo como un espacio de control,
sino como evidencia de abuso sistemático. Fui directamente a la rejilla de ventilación, mientras Margaret vigilaba y Theodore documentaba todo con su teléfono. Los tornillos estaban más apretados que antes, pintados. Alguien había estado aquí. Se me cayó el alma a los pies, pero seguí trabajando, usando la navaja de bolsillo de Theodore para quitar la pintura y aflojar los tornillos. Finalmente, la cubierta de la ventilación se soltó. Vacío. Los teléfonos habían desaparecido. Revisa otras rejillas de ventilación, sugirió Theodore. Si encontraron un escondite, podrías haberlos movido. Nos dispersamos, revisando cada rejilla, cada tabla suelta del suelo, cada posible escondite. En el tercer dormitorio, Margaret encontró algo. No teléfonos, sino papeles, registros médicos de una instalación de rehabilitación en otro estado, planes de tratamiento para trastorno de oposición desafiante y síndrome de disfunción familiar, diagnósticos inventados para chicas que se negaban a cumplir. El nombre de Maya estaba en uno de los formularios. Lo fotografié todo con las manos temblorosas. Esto era más grande de lo que habíamos imaginado. No solo control familiar, sino un sistema entero diseñado para patologizar la resistencia. «Viene alguien», susurró Theodore desde el pasillo. Las puertas de los coches se cerraron afuera. Múltiples vehículos. Nos habían tendido una trampa. «Ventana trasera», dije, volviendo a meter los papeles en la ventilación. «Corred». Pero cuando llegamos a la parte trasera de la casa, los haces de las linternas cortaron la lluvia. Estábamos rodeadas. «Lo sabían», susurró Margaret. «Alguien les dijo». Mi mente corrió a través de las posibilidades. ¿Quién conocía el plan de hoy? Solo nuestro círculo más cercano. David, Brad, mi madre, mi hermana. La puerta principal se abrió. Se escucharon pasos que entraron en la casa, no apresurados ni enojados, sino confiados. Sabían que estábamos atrapadas. «Sé que estás aquí», gritó la voz de mi tío. «Tu primo David nos contó todo». Pobre chico. Finalmente entró en razón sobre la lealtad familiar. Se me rompió el corazón. David, que entendía la opresión. David, que había compartido sus propios secretos. David, que había sido nuestro aliado más fuerte. «Está mintiendo», susurró Theodore. «Manipulación clásica, para ponernos en contra». Pero la duda se infiltró. ¿De qué otra manera sabrían exactamente cuándo estaríamos aquí? «Tienen dos opciones», continuó mi tío. «Salgan ahora y manejamos esto como un asunto familiar, o llamamos a la policía por allanamiento de morada. Tú eliges». Theodore me agarró del brazo. «Tercera opción», susurró. «Vamos a hacer ruido». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo en las redes sociales. «Estamos atrapadas en una casa donde encierran a chicas por ganar peso», dijo a la cámara. «Nos están rodeando porque intentamos reunir pruebas de abuso. Esto está sucediendo ahora mismo». El efecto fue inmediato. La voz confiada de mi tío vaciló. Los pasos se apresuraron hacia nuestra ubicación, pero Theodore siguió filmando, narrando todo mientras los focos nos encontraban a través de las ventanas. 3 adolescentes tratando de exponer el abuso familiar, continuó. «Y miren cuántos adultos se necesitan para detenernos». La puerta trasera se abrió de golpe. Mi tío estaba allí, con el rostro retorcido de rabia. Detrás de él, otros hombres de varias familias. Pero también detrás de ellos, los vecinos habían salido de sus casas, atraídos por la conmoción. «Apaga eso», exigió mi tío. «No», replicó Theodore, manteniendo la cámara firme. «Que todos vean cómo es realmente proteger el honor familiar». Por un momento nadie se movió. Entonces escuchamos sirenas a lo lejos, múltiples vehículos. Alguien había llamado al 911 por la transmisión en vivo. El rostro de mi tío pasó por cálculos. Los vecinos observando, la transmisión en vivo, las sirenas acercándose. Su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Pasamos junto a él, Theodore aún filmando. Margaret me apretó la mano mientras pasábamos junto a los hombres reunidos. Algunos parecían enojados, otros preocupados. Unos pocos parecían estar reconsiderando sus posiciones, mientras los vecinos filmaban con sus propios teléfonos. La policía llegó cuando llegamos a la calle, no para arrestarnos, sino para responder a las preocupaciones sobre el bienestar infantil de los espectadores de la transmisión en vivo. Las tornas habían cambiado. La lucha continúa. Pero sabía que esto era solo una batalla en una guerra más larga. Mientras dábamos nuestras declaraciones a los agentes, vi a David llegar con su madre. Tenía el rostro desencajado, lágrimas rodando. Negó con la cabeza, murmurando. Yo no lo dije. Quería creerle, pero la confianza, una vez rota en familias como la nuestra, era difícil de reconstruir. La investigación que siguió fue diferente de la primera. La transmisión en vivo de Theodore se había vuelto viral, atrayendo una atención que ningún abogado podía desestimar fácilmente. Otras chicas de otras familias comenzaron a hablar, envalentonadas al ver que no estaban solas. Mi
madre solicitó el divorcio la semana siguiente, no en silencio, sino públicamente, citando años de abuso y control. Otras madres siguieron el ejemplo, creando una cascada de familias que se reestructuraban, pero los padres se reagruparon. Las instalaciones de rehabilitación aún existían. Las chicas seguían siendo enviadas. El sistema de control había sido expuesto, pero no destruido. Brad entregó todas sus pruebas a los investigadores y fiscales. Sus sueños de ir a la facultad de medicina habían terminado, el apoyo de nuestro padre retirado, pero parecía más ligero, liberado del peso de la complicidad. Voy a cambiar a trabajo social, me dijo. Quizás pueda ayudar a niños atrapados como nosotras. El círculo de costura se reformó, pero de manera diferente, no más escondites. Nos reuníamos abiertamente en la biblioteca, enseñando habilidades prácticas mientras construíamos una red de apoyo para cualquiera que escapara del control familiar. Algunos días fueron más difíciles que otros. Mi padre impugnó el divorcio utilizando todas las herramientas legales disponibles. Mi tío difundió rumores sobre nosotras por la comunidad. Algunos miembros de la familia extendida nos cortaron por completo, eligiendo la tradición sobre la verdad, pero persistimos. Cada chica que se unía a nuestro círculo era otra voz. Cada madre que elegía a sus hijos sobre la conformidad era otra grieta en la base del control. Maya nunca regresó. Supimos que la habían colocado con parientes que apoyaban el sistema familiar, pero logró enviar un mensaje a través de una amiga de una amiga. Seguía luchando, seguía sobreviviendo. No paren, no paramos. La investigación se expandió, más familias fueron expuestas. Las instalaciones de rehabilitación fueron objeto de escrutinio. Lenta, dolorosamente, los sistemas de control estaban siendo desafiados, pero el mayor cambio fue en nosotras. Habíamos aprendido que nuestros cuerpos nos pertenecen, que nuestras elecciones eran nuestras, que nuestras voces, una vez silenciadas por básculas y puertas cerradas, podían decir la verdad al poder. La guerra no había terminado. Puede que nunca termine por completo, pero cada jueves en bibliotecas y centros comunitarios, en salas de estar y foros en línea, nos reuníamos enseñando, apoyando, sobreviviendo, construyendo un mundo donde ninguna chica tuviera que elegir entre la familia y la libertad. Fue la victoria en el tribunal. Y a veces, a altas horas de la noche, recibía mensajes de texto de números desconocidos, chicas que nunca había conocido, diciendo, «Vi tu historia, necesito ayuda». Y yo respondía, porque eso es lo que hacemos. Tendemos la mano y tiramos de otras hacia adelante, una voz a la vez, hasta que el coro ahoga el silencio. La policía tomó nuestras declaraciones mientras los vecinos seguían filmando desde sus entradas. El rostro de mi tío permanecía retorcido de furia mientras los agentes le preguntaban sobre las habitaciones cerradas. La transmisión en vivo de Theodore había llegado a miles de espectadores, y más unidades policiales llegaron a medida que las llamadas preocupadas inundaban. David se me acercó mientras los agentes estaban ocupados. Sus manos temblaban mientras me mostraba la pantalla de su teléfono, mensajes de texto de su padre amenazando con exponer su sexualidad si no revelaba nuestros planes. La marca de tiempo mostraba que habían sido enviados 1 hora antes de que llegáramos a la casa. Los borré del chat grupal, dijo con voz quebrada. Les dije que habías cambiado de opinión, pero de todos modos debieron haber tenido a alguien vigilando la casa. Quería estar enojada, pero entendí. Todas habíamos tomado decisiones imposibles tratando de sobrevivir en estas familias. David nos había protegido de la única manera que sabía, desorientando en lugar de traicionar. Los agentes nos separaron para interrogatorios individuales. La agente que me entrevistó tomó notas detalladas sobre las habitaciones de castigo, los pesajes forzados, el hambre sistemática. Hizo preguntas específicas sobre fechas, horas, testigos. Esto no era como la primera investigación. Estaban construyendo un caso real. El hermano de Margaret, Theodore, tuvo que entregar su teléfono como prueba, pero no antes de que la transmisión en vivo hubiera sido guardada y compartida en múltiples plataformas. En cuestión de horas, otras chicas de otras ciudades comenzaron a compartir historias similares. El hashtag básculas y cerraduras comenzó a ser tendencia. Mi madre llegó a la escena habiendo recibido llamadas frenéticas de parientes. Pasó junto a mi tío sin reconocerlo, abrazándome con fuerza. Detrás de ella, Brad aparcó su coche y se acercó trotando, con su bolsa de laptop al hombro. He estado monitoreando su chat grupal, dijo en voz baja. Están planeando presentar cargos contra ustedes por allanamiento de morada, pero tengo capturas de pantalla de ellos discutiendo las habitaciones de castigo de hace meses, claras admisiones de culpa. La policía nos liberó después de 2 horas de interrogatorio, pero no antes de entregar a mi tío una orden para registrar su casa. Observamos desde el otro lado de la calle cómo los agentes documentaban los cerrojos en el exterior de las puertas de los dormitorios, fotografiaban la habitación de castigo y recogían los papeles de la rejilla de ventilación. Esa noche, nuestra casa se sentía diferente. Mi padre aún no había regresado, pero su presencia perduraba en cada habitación. Mi madre se movía por el espacio como si estuviera reclamando territorio, abriendo ventanas,
reorganizando muebles, tirando la báscula que había controlado nuestras vidas durante tanto tiempo. La mañana siguiente trajo una cascada de consecuencias. 3 familias más denunciaron abusos similares después de ver la transmisión en vivo de Theodore. La instalación de rehabilitación mencionada en los papeles se enfrentó a una inspección de emergencia. El abogado de mi padre envió una carta de cese y desista sobre las publicaciones difamatorias en las redes sociales, pero ahora teníamos impulso. La señora Chen, la enfermera de la escuela, se coordinó con enfermeras de otras escuelas que habían notado patrones similares. Compilaron registros médicos que mostraban signos consistentes de desnutrición y deshidratación entre niñas de familias específicas. La evidencia de patrón que había esperado se estaba materializando. Brad pasó días organizando toda la evidencia digital en una línea de tiempo completa. Creó copias de seguridad encriptadas y las distribuyó a aliados de confianza: David, Theodore, Margaret y 2 periodistas que se habían puesto en contacto después de que la transmisión en vivo se volviera viral. Si alguien intentaba destruir la evidencia nuevamente, las copias sobrevivirían. La respuesta de los padres fue rápida y coordinada. Contrataron una firma de relaciones públicas que comenzó a promover historias sobre padres preocupados, siendo vilipendiados por promover estilos de vida saludables. Encontraron a algunos médicos dispuestos a hablar sobre la epidemia de obesidad y la importancia de la orientación parental en la nutrición. Mi tío apareció en un programa matutino local, presentándose como un padre cariñoso cuya hija había sido influenciada por las tendencias de las redes sociales que promovían imágenes corporales poco saludables. Habló elocuentemente sobre la tradición, los valores familiares y los peligros de la extralimitación del gobierno en las decisiones parentales. Pero por cada aparición en los medios que hicieron, los sobrevivientes respondieron con sus propias historias. Una mujer de unos 30 años compartió fotos de su adolescencia: mejillas hundidas, cabello ralo, los signos reveladores de la inanición a largo plazo. Había escapado de su familia a los 18, pero seguía luchando con la comida 20 años después. La investigación se intensificó cuando la tía de Mia contactó a la policía. Había estado cuidando a Mia en otro estado y se horrorizó al saber la verdadera razón de la llegada de la chica. Condujo a Mia de vuelta para testificar, desafiando las amenazas de la red familiar. Mia parecía más pequeña de lo que recordaba, su voz apenas un susurro mientras relataba haber sido encerrada en la habitación de castigo durante días. Mostró a los investigadores fotos que había logrado tomar dentro de la habitación: marcas de arañazos en las paredes, un cubo en la esquina, la vista desde una ventana demasiado alta para alcanzar. El fiscal reunió un caso sólido, pero nos advirtió que la defensa sería agresiva. Los padres tenían mucho dinero y conexiones en toda la comunidad. Varios jueces se recusaron debido a relaciones personales con las familias acusadas. Durante este tiempo, nuestro grupo de apoyo creció. Nos reuníamos 2 veces por semana ahora, ya no ocultando nuestro propósito. Las madres comenzaron a asistir con sus hijas. Algunas venían en secreto, aún viviendo con maridos controladores, pero desesperadas por conexión y esperanza. Una noche, una mujer apareció en nuestra reunión con sus 3 hijas. Miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Mi marido no sabe que estamos aquí, pero vi la transmisión en vivo. Necesitamos ayuda. Su hija mayor, quizás de 14 años, se levantó la manga para mostrar moretones de donde la habían agarrado y arrastrado a su habitación de castigo. La más joven, apenas de 10, no había hablado en semanas desde su último encierro. Las conectamos con recursos: abogados que trabajaban pro bono, casas de seguridad para mujeres que huían de situaciones abusivas, terapeutas que entendían el trauma del control sistemático. Nuestra red había crecido más allá de todo lo que había imaginado cuando les enseñé a mis primas a manipular básculas por primera vez. La fecha del juicio se acercaba en medio de continuos intentos de intimidación. Aparecieron animales muertos en nuestra puerta. Los neumáticos de nuestro coche fueron pinchados 2 veces. Brad instaló cámaras de seguridad después de que alguien pintara mentirosos en nuestro garaje. Pero también recibimos apoyo de lugares inesperados. Un grupo de supervivientes masculinos se acercó, compartiendo sus propias historias de haber sido obligados a cumplir estándares físicos imposibles por padres controladores. Entendían el peso de las expectativas familiares, la forma en que el amor podía ser utilizado como arma a través de la aprobación condicional. Theodore inició un grupo de apoyo complementario para jóvenes que escapaban de familias controladoras. Se asoció con David, quien finalmente había salido del armario con su madre, y la encontró sorprendentemente comprensiva. Juntos, crearon recursos para jóvenes LGBTQ+, atrapados en estructuras familiares abusivas. La semana antes del juicio, mi padre finalmente reapareció. No vino a la casa, sino que envió mensajes a través de su abogado. Quería reconciliarse, arreglar las cosas en familia. El abogado enfatizó que los procesos penales destrozarían a la familia permanentemente. Mi madre se rió amargamente cuando leyó la carta.
Había ganado 7 kilos desde que él se fue y se veía más saludable que en años. Nos destrozó la primera vez que me encerró en esa habitación, dijo, echando la carta a nuestra chimenea. Luego vino el metraje de seguridad. Una tienda de comestibles cerca de la casa de mi tío tenía cámaras que capturaron nuestra llegada y salida el día del allanamiento. Pero lo que es más importante, mostró a mi tío y a otros 5 hombres llegando 20 minutos antes que nosotras, claramente esperando. El fiscal añadió cargos de conspiración. La evidencia mostraba que habían planeado tendernos una trampa para crear un escenario en el que parecíamos criminales. Su abogado argumentó que fue un malentendido, que simplemente estaban protegiendo la propiedad privada, pero los mensajes que Brad había guardado contaban una historia diferente. 2 días antes del juicio, la madre de Peggy se puso en contacto. Mi prima más joven había sido hospitalizada por deshidratación grave después de que su padre implementara controles de peso aún más estrictos. Tenía 11 años y pesaba menos que a los 9. Su madre estaba lista para testificar. Verdad y consecuencias. La sala del tribunal estaba llena el primer día del juicio. Los partidarios llenaban un lado, mientras que los aliados de los padres ocupaban el otro. Los medios de comunicación se alineaban en la pared trasera, cámaras listas para capturar cada momento. El juez había permitido grabaciones limitadas debido al interés público. Mi madre testificó primero, su voz firme mientras describía décadas de abuso disfrazado de cuidado. Trajo registros médicos que mostraban hospitalizaciones por agotamiento que en realidad eran inanición, fotos que documentaban su deterioro físico durante los periodos de castigo. Maya la siguió, más fuerte ahora con el apoyo de su tía. Detalló el transporte a través de las fronteras estatales, las amenazas utilizadas para mantenerla en silencio, las condiciones en la habitación de castigo. Su testimonio fue devastador en su simplicidad, una niña describiendo la tortura como si fuera normal. Cuando la defensa interrogó, intentaron pintarnos como adolescentes rebeldes influenciadas por el extremismo de la positividad corporal. Sugirieron que habíamos exagerado la disciplina parental normal, hasta convertirla en algo siniestro. Trajeron a sus propios expertos que testificaron sobre la autoridad parental razonable, pero luego se reprodujeron las grabaciones de los teléfonos ocultos. La voz de mi tío llenó la sala del tribunal, admitiendo que sabía que el encarcelamiento era ilegal pero necesario para mantener el orden. Se escuchó a otros padres discutiendo cómo eludir las leyes de bienestar infantil mientras mantenían el control. El metraje de seguridad de la tienda de comestibles destruyó su afirmación de proteger la propiedad. El audio mejorado captó a mi tío diciendo, «Cuando los atrapemos dentro, nos aseguraremos de que nunca vuelvan a interferir». La conspiración era innegable. Brad testificó sobre la presión para borrar la evidencia, mostrando correos electrónicos donde nuestro padre amenazaba no solo con su financiación para la educación, sino con sus futuras perspectivas profesionales. Lo había guardado todo, creando un rastro claro de obstrucción y manipulación de testigos. La defensa hizo un último intento de enmarcar esto como una tradición cultural, siendo atacada por valores modernos. Trajeron antropólogos que testificaron sobre varias prácticas culturales en torno a la comida y la estructura familiar, pero el fiscal respondió con expertos en abuso que explicaron cómo los mecanismos de control operan en todas las culturas. El último día del testimonio, sucedió algo inesperado. Uno de los padres rompió filas. El padre de Peggy se levantó durante un receso y pidió hablar con el fiscal. La hospitalización de su hija había desatado algo. Se ofreció a testificar a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Su testimonio reveló la red completa, cómo las familias de 3 estados coordinaban sus métodos de control, compartían técnicas para evitar la detección y reunían recursos para silenciar a las víctimas. Nombró nombres, proporcionó fechas y expuso las instalaciones de rehabilitación como campos de conversión diseñados para quebrar la resistencia a través de la inanición y el aislamiento. El jurado deliberó durante 6 horas. Esperamos en una pequeña habitación, tomadas de la mano y apenas hablando. Cuando nos llamaron de vuelta, el portavoz se puso de pie con el veredicto en la mano. Culpables de todos los cargos: conspiración para cometer encarcelamiento falso, peligro infantil, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia. Las sentencias vendrían después, pero las condenas estaban aseguradas. La sala del tribunal estalló. Algunas familias sollozaron de alivio, mientras que otras gritaron sobre injusticia y persecución. Los padres fueron puestos bajo custodia inmediatamente, la fianza revocada debido al riesgo de fuga. El rostro de mi tío mientras se lo llevaban fue algo que nunca olvidaré. Incredulidad mezclada con rabia de que su control finalmente había terminado. Fuera del juzgado, los periodistas nos rodearon. Theodore habló elocuentemente sobre la importancia de creer a los sobrevivientes. Mi madre simplemente dijo que estaba lista para sanar. La tía de Mia anunció que estaban creando una fundación para ayudar a las chicas a escapar de situaciones similares. La sentencia llegó 2 meses después. La jueza había revisado todo: los testimonios, la evidencia,
el impacto en docenas de vidas jóvenes. Habló de la particular crueldad de usar necesidades básicas, como la comida, como armas de control. Mi tío recibió 8 años, mi padre, 6. Los demás oscilaron entre 3 y 7 años, dependiendo de su nivel de participación. Las instalaciones de rehabilitación fueron cerradas, sus operadores enfrentando cargos separados. No fue todo lo que habíamos esperado, pero fue rendición de cuentas.